Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas abogado. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal pasaron vacaciones? ¿Qué cuentan? Bien, bien, ¿Les abogado, en fue bien? casa. ¿Descansaron? Sí, 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 todo bien. Ok, Todo tranquilo, bueno, abogado. Realmente viendo películas ahí y leyendo. ok. Está bien. Bueno, qué bueno que aprovecharon esta semana. Eh, ya como ustedes vieron, pues estamos ya por terminar. Ya solo nos quedan 3 semanas chequecitas, ¿verdad? Para poder concluir lo que es este periodo, primer periodo. Imagínense cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estamos ya como por quien dice cerrar ya lo que es este ciclo de este primer periodo. El 28 de abril termina el periodo, ¿verdad, abogado? Sí, Ah, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, el examen nuestro, el de las 5 de la tarde, nos toca el 23, ¿verdad? Entonces, hoy estamos a 5. Si se fijan, tenemos chequecito esta semana, eh, la próxima y la semana del 19, que termina exactamente el viernes 23, si no más recuerdo. Permítame que tengo un poquito de interferencia. Voy a ver si puedo conectar los audífonos ahorita. Ok, vamos a ver. Voy a probar. Permítame que vamos a configurarlos. Uno, dos. Ok, hoy sí. Bueno, entonces, como les decía, ya como quien dice, estamos ya cerrando lo que es este primer periodo. Fíjense de que yo ya les tenía lista lo que es la contabilidad de la unidad 2, pero hubieron dos grupos que me pidieron, pues, por problemas que tuvieron dentro de lo que fue el desarrollo de las actividades, darles la oportunidad de entregar, pues, los trabajos la semana recién pasada. De igual manera, pues estuve revisando, ya solamente me faltan como el 25% de los comentarios del foro. Aprovecharon, pues me fijé y me percaté ya para finalizar, como quien dice, eh, lo que fue sus participaciones dentro de lo que son las hipótesis. Entonces, si Dios lo permite, el miércoles les voy a postear, así como les posteé en la primera unidad, las notas totales de la segunda unidad, ¿verdad? Recuerden de que habían 4 actividades, ¿verdad? Tres actividades que era un solo trabajo, que recuerden que fue el que se les permitió hacer las revisiones de manera periódica. La mayoría pues terminó exactamente ya casi cerrando el día en que tocaba hacer la entrega. Solo vieron un grupo de ahorita de la mañana, perdón, de la mañana de las 5 de la tarde y otro grupo de las 7 de la noche, que fueron los únicos con los cuales quedé pendiente, pero les di la oportunidad, pero por un mínimo porcentaje, ¿verdad? Bueno, lo otro también, estimados, es que recuerden que habíamos quedado que el jueves les iba a mostrar lo que era el contenido de la tercera unidad. Ustedes me solicitaron, si ustedes más recuerdan, pues la hora pues para aprovechar a estudiar, porque ese mismo día tenían ustedes una evaluación. Entonces, no les hice una muestra de lo que era precisamente el contenido para esta tercera unidad. Ahorita yo les voy a mostrar cuáles son las actividades, cuáles son los contenidos. Esta tercera unidad es muy diferente a las primeras 2 unidades. Ya van a ver ustedes por qué. Les voy a compartir ahorita en pantalla precisamente lo que les estoy comentando. Ok, logran ver, ¿verdad? Ahí lo que es la del campo, ¿verdad? Sí, Sí, abogado. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en esta parte de aquí ustedes van a ver, esta es la visualización que yo miro como docente. Les soy sincero, miren, si se fijan ahí, son 5 actividades las que están acá. Actividad número 1,
que es esta. La actividad 2, este es un álbum de fuentes de información. Esta es una investigación bibliográfica y de campo. Esta es una actividad 3 que se llaman instrumentos de recolección procesados. La actividad 4, que es el cuestionario de la informática, y la actividad 5, que es sobre un foro de derecho informático e informática jurídica. Bueno, les voy a explicar lo siguiente. En vista del tiempo, porque estamos hablando que solamente van a tener, como quien dice, exactamente 2 semanas completitas y tal vez un 80% de la última semana. Entonces, si ustedes se fijan, esta actividad 3 es una actividad muy interesante, pero decidí que no la vamos a realizar debido al tiempo. Si hubiéramos de repente, hubiéramos comenzado exactamente el jueves antes de Semana Santa, sí la hubiera incluido, porque tenía que habérsela explicado y tenía que, de cierta manera, que ustedes aprovecharan ese tiempo para poder desarrollar la actividad. Entonces, al final, pues yo decidí no incluirla. Entonces, esto a la vista, tal como está ahorita, si ustedes se fijan, esta es la vista que uno tiene como docente. Voy a cambiar al rol del estudiante para que ustedes miren cuáles son las actividades que ustedes visualizan. Si se fijan, dice actividad 1, actividad 2, se salta a la actividad 4, actividad 5 y el examen, ¿verdad? Entonces, no le paren bola que de repente ustedes dicen, bueno, aquí el abogado se equivocó y falta ahí la actividad 3. O de repente la actividad número 3 es la del cuestionario. Yo les explico esto para que ustedes sepan cuál es la situación. Estas son las 4 actividades que ustedes van a desarrollar. Ahora, les voy a mostrar lo siguiente, antes de que les explique algo referente a la actividad número 5. Vamos a ingresar aquí al resumen de temas y actividades de la unidad 3. Si ustedes sí se fijan, aquí no hay un archivo PDF, no hay un resumen, jóvenes. Ojo, este es muy distinto. Vamos a tener diferentes conexiones. Por decir así, esta semana nos vamos a conectar 3 veces. La próxima semana 3 veces y la última semana 3 veces. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque aquí es una clase al revés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a preparar un conjunto de preguntas, clase por clase, ¿ok? Y ustedes van a tener que hacer una lectura de los textos que aquí están descritos, ¿ok? Aquí está ordenado de tal manera que ustedes no se me vayan a perder y no se vayan a ir, como quien dice el dicho, por la tangente. Estos son los temas de la unidad número 3, porque ojo, cada clase yo la voy a desarrollar, porque en un principio pensábamos que íbamos a hacer grupos de exposición. Yo les iba a asignar a cada grupo cada uno de esos capítulos. Vaya, por decir así, el capítulo 7.10 lo iba a dar a un grupo, el 7.11 otro grupo, el 7.13 otro grupo, el 7.15 lo iban a hacer entre varios grupos y así sucesivamente. Pero el problema es que de repente no nos va a ajustar el tiempo. Entonces, porque si ustedes se fijaron, se ajustaron los tiempos sin contar precisamente lo que es la Semana Santa. Porque si ustedes se fijan, los primeros 2 parciales duraron exactamente 4 semanas cada uno. Aquí tenemos una divergencia, que el último parcial o la última unidad solamente nos dura aproximadamente casi las 3 semanas. Entonces, esa semana que de repente nos hace falta como para haber concluido esa cuarta actividad que yo les había comentado, y también para realizar lo que son las exposiciones. Entonces, lo que hicimos fue que aquí lo vamos a hacer así como hicimos la plenaria, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Aquí sí es muy importante, jóvenes, que ustedes asistan a clases. ¿Por qué?
porque va a haber un porcentaje de asistencia que la vamos a incluir en este parcial y que va a ser muy importante y que van a ser, por decir así, puntos oro, ¿verdad? Para esta unidad. Entonces, la asistencia, ahí yo quiero que de repente ustedes me apoyen, que cuando ustedes vayan a poner su nombre, o que de repente pongan su nombre en lo que es en la parte Zoom, para que yo los pueda identificar, porque yo voy a tomar capturas de pantalla y después voy a pasar ese listado precisamente a lo que es la inclusión de esa parte, para que así de esa manera todos participen, ¿verdad? El objetivo es que todos por lo menos se les pregunte unas 2 ocasiones en referencia a lo que son los temas que vamos a estar aquí desarrollando. Por eso, si ustedes se fijan, cada semana vamos a tener como mínimo 3 videoconferencias, porque el objetivo es que ustedes participen dentro del desarrollo de esta unidad número 3. Aquí no hay PDF, aquí no hay lección, sino que aquí lo que hay es un texto. Aquí vamos a hacer una lectura dirigida, pero esa lectura dirigida ustedes la van a hacer en casa. Aquí a diario ustedes van a ir leyendo y cada uno de ustedes, ¿verdad? De acuerdo a vayamos avanzando, ¿verdad? Vamos a ir incluyendo los temas, ¿verdad? Por ejemplo, empiezo aquí. Les leo así rápido. Estimados estudiantes, en esta ocasión efectuaremos un análisis de la unidad mediante una lectura y reflexión dirigida a diferentes materiales bibliográficos, mismo que de acuerdo a los suministrados será el temario de la evaluación de la presente unidad. Estos se le acompañan en detalle con el número de página. O sea, en otras palabras, jóvenes, ustedes saben con exactitud que esto es lo que entra examen, ¿verdad? Y esto también es lo que vamos a aprender en esta unidad. Asimismo, al final se les adjunta los materiales de apoyo. Hay 2 materiales que vamos a utilizar. Ya les voy a decir cuáles son, ¿verdad? Son 2 nada más. Uno principal y otro complementario. Y agregándose también las actividades y tareas para completar en el proceso de enseñanza. Ahora, ¿cuáles van a ser los temas de la unidad? ¿De dónde sacamos esta parte precisamente que nosotros estamos viendo acá? Esto que se llama capítulo 7.9, la población y la muestra objeto de estudio. Ustedes tienen aquí un material que se llama material de métodos de investigación. Este material que aparece aquí es el que ustedes, que ya lo tienen, que está dentro de la guía didáctica y es un material que han venido utilizando en la segunda unidad también, es el material de César Bernal. Yo le pongo así, jóvenes, porque como ese texto tiene derechos de autor, entonces no me permite identificarlo, porque si no, entonces pierdo el enlace para que ustedes puedan descargarlo directamente de aquí. Si le dan clic aquí, les va a aparecer este texto. Miren, es el que ustedes ya, pues ya saben que ustedes ya tienen, ¿verdad? Este lo pueden descargar y ustedes lo tienen a la mano, ¿verdad? Lo tienen a la mano desde la primera unidad. Me voy a hacer hacia atrás porque quiero copiar aquí el acceso directo. Vamos a hacer algo aquí, porque vamos a estar viendo ambas cosas, ¿ok? Permítanme, voy a borrar esta parte de aquí. Aquí. Voy a quitar esto y me voy a ir aquí. Aquí dice, capítulo 7.9, perdón. Capítulo 7.9, la población y muestra objeto de estudio. Voy a ingresar aquí al material de metodología de la investigación y aquí vamos a buscar precisamente el capítulo 7.9. El capítulo 7.9, permítame, voy a hacerlo un poquito más adelante. Aquí está. Aquí me pasé 7.14. Disculpen. Permítanme que este tiene bastantes ejemplos. Aquí. 7.15. No, me fui muy adelante. Permítanme.
7.15. Creo que aquí sí ya voy llegando. Aquí está, 7.9. Este capítulo es el que ustedes pueden ver aquí en esta primera parte. Permítanme, este es el resumen. No, más atrás. No, este es el último tema que vimos en el parcial anterior. En la unidad pasada. Aquí está, miren. 7.9. Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo miren. Miren, población y muestra objeto de estudio. Paso aquí a la siguiente página. Si ustedes se fijan aquí de este capítulo, ¿qué es lo que ustedes van a leer? 7.1, población. 7.9.2, marco muestral. 7.9.3, muestra. 7.9.4, tamaño de la muestra. Y 7.9.5, métodos de muestreo. Aquí yo les digo qué páginas son las que van a leer. Página 160 a la 163. Entonces, aquí está la 160. Todo esto ustedes lo van a leer hasta la página 163, que termina aquí exactamente. Miren, en esta parte de aquí. Lo que pasa es que aquí hay, después habla del marco de referencia, pero esto es el siguiente tema, ¿verdad? Entonces, este va a ser, por decir así, el primer capítulo, porque recuerden, lo que vimos en la unidad pasada fue diseños experimentales de investigación. Cuando ya desarrollamos todo el proceso hasta llegar a definir un diseño experimental de investigación, entonces lo que nos toca en una investigación cuantitativa es seleccionar a quienes vamos a investigar. Porque, ojo, imagínense que de repente yo les diga, bueno, vamos a definir una población. Entonces, ¿cuál es la población? Pueden ser sujetos, pueden ser objetos, organizaciones, pueden ser un sinnúmero de cosas en las cuales nos toca nosotros tomar y seleccionar a ese conjunto de personas, a ese conjunto de organizaciones, etcétera, etcétera, para poder aplicar las técnicas de investigación sobre ellos y de esa forma recopilar los datos que nos interesa para poder responder todo lo que hemos desarrollado hasta lo que es este momento. En otras palabras, bueno, para responder las preguntas de investigación, para responder y poder ver si podemos cumplir los objetivos de investigación y más que todo, para poder darle respuesta a las hipótesis de la investigación, ¿verdad? Bueno, después, aquí se acompaña otro material, miren, ahí dice, material de María Antonieta Tapia, Este material es el complementario a este primer material de César Bernal. ¿Por qué? Porque ese material, ustedes lo que van a hacer es que inmediatamente, como es un complemento, antes de entrar a este capítulo 7.10, ustedes tienen que, voy a abrir aquí el material, ingresar a este material. Este material es este, miren, este que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, este material es una continuación, porque miren, continuación del tema universo, población y muestra. O sea, en la parte que nosotros estamos viendo, que es este capítulo, aquí concluimos con esta parte, con la página 160 y 163. Pero ojo, para poder ver lo que falta complementar, tenemos que ver este material que está acá. Entonces nos vamos a pasar aquí para poder completar el tema del universo, la población y la muestra, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo lo que es aquí hasta lo que es esta parte de aquí, porque ojo, el universo, población y muestra lo vemos hasta esta parte, ¿verdad? Hasta lo que es esta primera página, ¿ok? Hasta este cuadro. Y ahí esto que dice procedimientos para la recopilación de datos, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, y ahí el siguiente capítulo es el 7.10, obtención de la información. ¿De dónde me dice?
que tengo que sacar esa información. Página 191 a 195. Si se fijan, hay un gran salto. Miren. Estábamos en la 160 a 163. Nos vamos a saltar a la 191, 195. Entonces, vamos a ubicar en el material que está acá. Miren, 164. Nos vamos a ir hasta la 190. ¿Ok? Permítanme. Aquí está. A ver. 190. Aquí. Vamos a la 191, miren. Tal como está acá. Miren, 191, 195. De ahí, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí, miren. Y como dice bien ahí, hasta la 193. 95. Que aquí termina con este cuadro. Bien. Hasta la 195. Ahora, si me preguntan, abogado, ¿qué es lo que va a entrar en el examen? Es exactamente este temario que está aquí. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a ir viendo capítulo por capítulo. Y lo que vamos a ir haciendo, jóvenes, es, por ejemplo, para el próximo miércoles, yo le voy a preguntar sobre este capítulo. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sobre cuál capítulo? Disculpe, abogado. Es el capítulo 7.9 de la población y muestra objeto de estudio. ¿Verdad? Muchas gracias. Ok, Kelvin. Y además de eso, si logramos avanzar un poquito, les voy a preguntar también sobre el capítulo 7.10, obtención de la información. Entonces, ¿qué significa? Que semana a semana vamos a ir leyendo a diario para yo irles preguntando el día de clases. Ahí es importante que ustedes asistan y que ustedes me contesten, ¿verdad? No les digo que me contesten a la perfección. Si ustedes se recuerdan, cuando hicimos la plenaria en la primera unidad, la plenaria fue más que todo un diálogo. El objetivo es que aprendamos reflexionando la temática que tenemos aquí. ¿Mm? Entonces, yo quiero que ustedes lean, ¿verdad? Ya ahorita es el último esfuerzo, ¿verdad? Y claro, muchos van a decir, bueno, pasamos de esa parte práctica. ¿Por qué hablamos de la parte práctica de definir el planteamiento del problema de investigación? Porque más adelante, para poder definir teóricamente, en ese texto que yo les estoy dando como herramienta, que es el material de César Bernal, si ustedes más adelante quieren desarrollar, por decir así, una investigación, ese material les sirve de base para que ustedes lo puedan hacer por su cuenta. ¿Ok? Entonces, no solamente el material les sirve, ¿verdad?, para poder estudiar para lo que es la temática del examen, sino que también para que ustedes pongan en práctica cada uno de los conocimientos que nosotros estamos desarrollando dentro de lo que es la investigación. Cuando ustedes más adelante les toque hacer seminario, yo a la mayoría de mis estudiantes les he recomendado, miren, hay varios textos en los cuales ustedes pueden verlo de forma práctica, porque esa es una gran ventaja que tiene el material de César Bernal. Si ustedes se fijan, hay una infinidad de ejemplos, hay maneras y formas de poder desarrollar la temática que ahí pues se les suministra, ¿verdad? Para que así la vayan completando conforme vayamos avanzando. Bueno, de ahí nos saltamos al capítulo 7.11 y 7.13, ¿ok? De ese capítulo 7.11 y 7.13, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, es pasos para el procedimiento de procesamiento de datos, perdón, y el análisis de los resultados. Yo les pido, como yo les puse este material de apuntes, si ustedes se fijan, como va complementario a lo que es esta parte que estamos viendo acá, si ustedes se fijan, el capítulo 7.10 de la obtención de la información habla de las técnicas de recopilación de la información y del proceso de recolección de datos. Entonces, ustedes van a leer a la par esta parte que dice
Procedimientos para la recopilación de datos, que es del libro de apuntes de María Antonieta Tapia, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver que aquí está un poquito más puntual cuáles son las técnicas que usamos precisamente para recolectar datos, ¿verdad? La observación, la entrevista, cómo se desarrolla, cuáles son sus ventajas, cómo se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a elaborar un cuestionario de preguntas, qué tipo de preguntas podemos redactar, cómo debe de ser el modo para redactar esas preguntas. Bueno, y después está esta etapa que se dice trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete es lo que vemos cuando nosotros desarrollamos el procesamiento de la información. Por eso, si ustedes se fijan, todo sigue una secuencia. Por eso seguimos y utilizamos esos dos materiales, para que de esa manera ustedes vayan entendiendo y vayan haciendo una comprensión más sistemática del proceso de investigación científica, ¿verdad? Entonces, en esa parte del procesamiento de la información, al mismo tiempo que ustedes vayan leyendo la página 198, que es el capítulo 7.11.1, y el 7.13, que es la página 220, anteriormente ustedes ya tuvieron que haber leído esta parte, que es la etapa en donde se hace el análisis y la interpretación de los resultados, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ahí termina, ¿verdad? Este es el material de apuntes de María Antonieta Tapia, que es un material complementario a lo que vamos desarrollando dentro de esta temática, ¿verdad? De ahí pasamos al 7.13, que aquí se prepara un cronograma de actividades, un presupuesto y una bibliografía. Ustedes ahí van a aprender cómo se hace de manera bien general esas tres actividades que está en la página 223 a la 226 del material de César Bernal. Después, el capítulo 7.15, que ojo, cuando lleguemos a esa etapa y vamos a redactar y entregar el informe que nosotros vamos a preparar es un anteproyecto, ¿ok? No es el proyecto ya finalizado, ojo, ¿verdad? No es algo ya, eso lo vamos a hacer después de la etapa que se mire en el capítulo 8, que es el desarrollo de la investigación y el reporte final. El anteproyecto nos sirve de base para después, posteriormente, llevar a cabo el procesamiento de la información, que es donde aplicamos las técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 8, que ahí de manera bien práctica ustedes van a ver cómo se hace y cómo se lleva a cabo el proceso de investigación en esas etapas, y que esto va de la página 234 a la 241, ¿verdad? Ahí finalizamos con lo que es el reporte final, que ahí sí es el informe final de la investigación realizada, ¿verdad? En ese momento ya nosotros sabemos, hasta ahí llega lo que es el proceso de investigación científica. Bueno, eso en cuanto a los temas, jóvenes. Aquí están los accesos directos del resumen de Tapia, María Antonieta, y el material de métodos de investigación. Ahí ustedes pueden accesar y pueden descargarlos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las actividades que vamos a realizar? Son estas 4 actividades. Claro, ahí las aparece 5, pero se recuerde de que la que no vamos a hacer es la que dice aquí pendiente. Por eso se las pongo, porque en ese momento yo tenía planificado desarrollarla, pero no la vamos a llevar a cabo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes, antes de explicarles lo que son las actividades y trabajos de la unidad 3? Vamos No, a ir haciendo abogado. un resumen, abogado, de cada unidad, de cada punto. Digamos, de la 7.9 vamos a hacer un resumen de la otra que sigue, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que usted va a ir preguntando en la clase? Bueno, le comento algo, estimado. Lo que hicimos aquí, si ustedes se fijan, porque donde está todo el proceso de investigación científica es el capítulo 7 del texto de Bernal.
Pero si se fijan, yo aquí solamente les puse de manera puntual cuáles eran los temas que yo quería que ustedes leyeran. Ahora, como el libro de Bernal es un libro sintético, al decirle sintético es que no es como el de Sampieri. Se han fijado que el de Sampieri es mucho más amplio, es más abierto en muchos aspectos. Entonces, para mí hubiera sido más fácil haber utilizado el otro material, pero nos llevaríamos casi un parcial completo para poderlo desarrollar. Entonces, aquí está resumido cada uno de esos temas, ¿verdad? Entonces, lo único que ustedes tienen que ir haciendo es ir leyendo. Cuando yo le pregunte, por ejemplo, a usted, vaya, dígame qué es una población. Si usted leyó, me va a saber explicar qué es una población. Dígame, ¿cómo sacan la muestra? ¿O qué debe de hacer? ¿Me entiende? ¿Cómo se determina el tamaño de una muestra? ¿Cuáles son los diferentes métodos de muestreo que usted leyó, por ejemplo, en el material? ¿Ok? Entonces, ustedes, conforme vayan avanzando, clase a clase, en videoconferencia, tienen que ir teniendo la capacidad de ir captando y reflexionando los materiales de la clase, ¿verdad? Por eso es muy importante. Aquí el objetivo es que ustedes me lean, ¿verdad? Que nadie, por ejemplo, el próximo miércoles le vaya a preguntar a su servidor y le vaya a decir, bueno, vaya, explíqueme o déme una definición de población. Y alguien me diga, no, abogado, fíjese que no leí. El objetivo es que leamos, tan siquiera leamos. Claro, al final, los contenidos que ustedes van a ver ahí son los que van a salir en el examen, ¿verdad? En otras palabras, ustedes tienen que estudiar el contenido que ahí está especificado en cada uno de los números de página, ¿verdad? Una consulta, abogado. Ajá, dígame, Kelvin, sí. Hay que ir leyendo los capítulos estos del 9, 10, 11 y 13, pero las consultas las va a hacer cada miércoles de cada semana, de estas 3 semanas. No, lo vamos a ir haciendo, por ejemplo, les voy a hacer preguntas. Hoy no, porque hoy empezamos. Hoy les tuve que explicar, ¿verdad?, cómo íbamos a hacer la actividad. Pero de aquí en adelante, todas las videoconferencias voy a preguntar. ¿Ok? Por eso mañana no hay videoconferencia, porque el objetivo es que ustedes ya me empiecen a leer, ¿verdad? Que esta semana por lo menos ustedes avancen en una tercera parte de los materiales que hay aquí. Por lo menos en el capítulo 7.9, el capítulo 7.10 y el capítulo 7.11, ¿verdad? Para que de esa manera vayamos evacuando. Vaya, el próximo miércoles, Kelvin, yo le puedo preguntar, pero ojo, no me voy a saltar, ojo, ¿verdad, Kelvin? No, sino que lo vamos a ir haciendo de forma ordenada. Vamos a ir viendo el material de manera sincrónica, o sea, de una forma organizada, porque no es que me voy a saltar y le voy a preguntar, vaya, Kelvin, ¿cuáles son los pasos para procesar los datos? Y ni siquiera hemos visto lo anterior, que es cómo recolectamos la información. ¿Me entiende? Sí, entiendo, abogado. Es que tenías la duda, porque como dijo que al miércoles y como nos íbamos a estar conectando 3 días seguidos. Exacto, sí, porque aquí lo importante es que, miren, yo estaba analizando una situación. Una de las cosas que a veces es bien difícil es de adaptarnos a esta situación de virtualidad. Porque miren, si ustedes se fijan, si uno de verdad quiere aprender, quiere desarrollar, además de hacer las actividades, hay que también comprender los contenidos. Entonces, uno de los problemas más drásticos que se genera en esta cuestión de virtual es que a veces queremos hacer las cosas sin leerlas. Vaya, si ustedes se fijaron, y yo creo que ustedes pudieron ver eso en los grupos, ahorita lo problemático es reunirse presencialmente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratar de aprovechar el tiempo y reunirse virtualmente. Pero yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades, etcétera, etcétera. Ahí es cuando juega la astucia de poderse dividir los trabajos, pero uno se da cuenta, cuando ya revisa los trabajos,
¿Cuál es el inconveniente de que haya tantas cabezas y tal vez no haya una sola cabeza que organice la información? Ahí es cuando lo importante es que leamos, ¿verdad? Y veamos cuáles son las instrucciones, cómo llevar a cabo el trabajo para que al final el producto final pueda ser satisfactorio, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, muchos le hice muchas correcciones y muchos de ustedes me explicaron por qué fue lo que pasaba. La mayoría de los problemas que se daba era porque era un poco complicado conjuntar las ideas de todos los compañeros. Y bueno, como siempre, en todos los grupos siempre hay gente que trabaja y hay gente que no, ¿verdad? Yo ahí sí, con los coordinadores les expliqué, ¿verdad? Ustedes incluyan solamente a los compañeros que trabajaron, ¿verdad? Porque recuerden que para todos este curso es un sacrificio. Si usted lo matriculó y usted sabe perfectamente que quiere aplicar y pasar este curso, uno de los objetivos era precisamente cumplir con cada una de las actividades aquí propuestas, ¿verdad? Yo a algunos les he permitido que de repente me dicen, mira, abogado, yo tuve inconvenientes, yo no tenía este trabajo, ahorita en este horario de trabajo me toca estar fuera de la clase. Bueno, yo comprendo, ¿verdad? Pero recuerden que la virtualidad tiene esa ventaja de que no solamente se pueden hacer actividades de manera sincrónica, sino que también se pueden hacer de manera sincrónica. Entonces ahí hay que hacer una muy buena planificación en cuanto a lo que es el trabajo de grupo. Eso es algo importante, jóvenes, porque recuerden que son 4 actividades. Aquí están las 4 actividades. Si se fijan, miren, la primera actividad de este álbum tiene un valor de 15%. Esta investigación bibliográfica tiene un 10%. El cuestionario de la informática tiene un 10%. Y el foro tiene un 10%. Si se fijan, entre todos suma 45%, ¿verdad? El total del acumulativo. Este pues no lo contamos porque recuerden que ese no lo vamos a llevar a cabo. Ese lleva más tiempo, ese lleva 2 semanas por lo menos llevarlo a cabo. Entonces, por eso es que no lo estoy considerando dentro de lo que es el acumulativo. Por eso les puse pendiente, ¿verdad? Y el examen que tiene un valor de 55%. Entonces, de aquí en adelante, todos los trabajos, yo se los quería dejar semana a semana. Pero como yo sé que hay ese grave inconveniente a veces de poderse poner de acuerdo, entonces hice exactamente como el trabajo de la actividad 1, 2 y 3 de la unidad 2. Al final, la fecha tope de entrega es para el día del examen. Entonces, en el caso de ustedes, la fecha tope de entrega de todos los trabajos es el día del examen. Que si ustedes si se fijan, ingresamos aquí el examen de la tercera unidad, se van a percatar que la fecha programada es precisamente, bueno, es el 22 de abril, ¿verdad? El 22 de abril es día lunes, ¿verdad? Permítanme. Voy a ver aquí el calendario. No puedo accesar aquí de mi computadora. Sí. Es jueves. Es jueves, perdón, sí, es jueves. Entonces, es para que se fijen, o sea, hoy estamos a 5, tenemos exactamente esta semana, la próxima y parte de la tercera semana, ¿verdad? Entonces, es un tema, es un tiempo bastante corto en relación a lo que hemos tenido en los parciales anteriores, ¿verdad? Entonces, esa es la fecha tope de entrega. Claro, los resultados, pues yo se los tendría ese fin de semana. Por eso las actividades que aquí aparecen, ustedes se fijan, ¿verdad? Están, aquí yo les explico cuáles son grupales y cuáles son individuales, ¿verdad? Que en este caso la única individual es el polo. Ahora, en la primera actividad, jóvenes, eso yo los invito a que miren cada una de las actividades. Solamente sí me queda explicarles estas 2 últimas actividades, las 4 y las 5. Les explico. Ustedes saben que la clase es métodos y técnicas de investigación e informática. ¿Ok? Yo les expliqué en el primer día de clases que lastimosamente, tal vez a los que de repente al momento de preparar el programa de la clase vieron
que era algo bueno incluir la informática dentro de la clase. Yo les expliqué de que una cosa es métodos y técnicas y otra cosa es la informática. Entonces, son dos disciplinas o son dos áreas del conocimiento que, si bien es cierto, una complementa a la otra, pero es un conocimiento bastante amplio en ambos rubros. Claro, la clase importante en este caso es métodos y técnicas de investigación. Entonces yo les comenté y les dije, aquí vamos a ver en un 98, 95%, 95, 98% nos vamos a enfocar en métodos y técnicas. La parte informática pues la estamos viendo a fuerza, ¿verdad? Porque no nos queda de otra por la cuestión virtual y por los mecanismos que estamos utilizando. Pero ojo, hablar de la informática es ver temáticas como, por ejemplo, qué es la informática, cómo se desarrolla la informática, antecedentes, su importancia, disciplina del conocimiento, hablar del hardware, hablar del software, etcétera, etcétera. Pero se imaginan, estimados, ver ambos temas. Es imposible en una unidad o en un parcial, ¿verdad? Ajá, dígame, estimado. No, yo digo yo que, bueno, a mí cuando escucho eso, métodos y técnicas de investigación e informática, pues lo que se me viene a la mente son programas que un investigador puede usar pues para recopilar datos y analizar, como por ejemplo, Excel creo que es un programa bastante utilizado para eso, ¿verdad? Sí, Para sí, encuestas sí. y todo eso. Entonces, Así lo que sería como hicimos, usar Excel y todo eso. exacto, sí. Entonces, pero ojo, Kelvin, no todos tenemos la misma formación básica en programas informáticos. ¿Me entiendes? Vaya, por ejemplo, uno de los requisitos que deberíamos de ver es que por lo menos el manejo básico de programas informáticos como ser Office, por decir así, en una nomenclatura, en Office Word, en Excel, etcétera, etcétera. Pero ojo, que no puedo yo ponerme a estas alturas a medir el conocimiento que todos tienen. Porque me imagino que algunos a puras cachas se meten en Zoom, ¿sí o no? ¿Mm? Y otro poco, de repente hasta ahorita, está dándole y está como quien dice tecla por tecla viendo lo que es un documento en Word. Ahora, hay otros compañeros que sí tienen habilidades y todo eso, pero ojo, hay que ser comprensivos también con otros compañeros que no lo tienen. Por eso la importancia de ver la informática desde un contexto más específico. Entonces, jóvenes, no los puedo cargar con ese conocimiento. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo les dejo estas dos actividades, la 4 y la 5, porque, ojo, es necesario incluir lo que es la temática de la informática. Pero ese material de la informática, me voy a meter aquí. Vaya. Aquí les aparece un acceso directo, miren. Este es el material de la informática. Miren, esto es lo que tendríamos que ver en la temática de la informática, jóvenes. ¿Ok? ¿Saben cuánto tiene el material? 27 páginas. ¿Ok? Entonces, este material es imposible que yo lo vaya a evaluar. ¿O les gustaría que yo lo evaluara en este parcial? La mayoría me va a responder que no. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque engrosa el material de estudio que ya tenemos. Recuerden que el material más importante es el material de metodología de la investigación. Y como bien lo dijo Kelvin, sí va a haber un espacio en donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunos programas, vaya, hablar de los repositorios documentales de la información. Eso es importante. Pero para llegar a eso es necesario leer un poco de lo que es la informática. Entonces yo les dispongo este material y la única obligación que ustedes van a tener para que esto no les entre en el examen es que ustedes me van a redactar o me van a confeccionar un cuestionario con preguntas y respuestas. ¿Me entienden? Pero ojo, este material no viene en el examen. Es solamente un material para hacer una actividad. Entonces, mi objetivo es que ustedes lean el material, pero no vienen en el examen. ¿Ok?
mi obligación sería que el material entrara dentro de lo que es el examen, pero no los voy a sobrecargar, ¿me entienden? Entonces, por eso yo les dispuse esta actividad para que ustedes aprovecharan a poder darle lectura a ese material, pero para no cargarlos dentro de la temática de la unidad, dentro de la unidad 3, dentro de la evaluación, este material no va a venir en el examen, solamente va a servir para confeccionar dicho cuestionario. ¿Ahora sí me entienden? Sí, abogado. Ok. Sí, abogado. Bueno, entonces, estas van a ser las dos actividades. Y la otra es la actividad número 5, que es de hablar de cómo la informática se trabaja en derecho. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa, por ejemplo, qué es el derecho informático, cómo se trabaja el derecho informático, qué es la informática jurídica. Son dos cosas que se parecen mucho, pero son muy distintas una de la otra. Una cosa es el derecho informático y otra cosa es la informática jurídica. Entonces, como bien lo dijo Kelvin, en ese sentido, ahí vamos a ver algunas aplicaciones informáticas que se aplican y que se ponen en práctica tanto dentro de lo que es el derecho informático, la informática jurídica y por otro lado, dentro de lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas. No las vamos a ver todas, solo es como para darles un panorama de qué nos podemos hacer a la mano para poder nosotros aplicar el conocimiento dentro de lo que es la investigación científica. Y estas dos actividades, jóvenes, aquí quedan evaluadas. Estas no entran en el examen. ¿Mm? En otras palabras, lo que ustedes ven en el cuestionario de la informática, del material de la informática y de lo que ustedes van a ver dentro de la actividad del foro, esas es un 20% que yo lo evalúo mediante esas dos actividades. Pero no vienen los materiales que ahí están en el examen. ¿Ok? ¿Me entienden, estimadísimos? Sí, abogado. Bueno, Sí, abogado. entonces, siempre como la clase de métodos y técnicas e informática, es obligación nuestra incluir esas temáticas, pero no la vamos a incluir en la evaluación. Solamente es para el desarrollo de dos actividades dentro de lo que es el acumulativo. Entonces, en ese sentido, las vamos a evaluar, pero las vamos a evaluar desarrollando esas dos últimas actividades que están ahí, ¿verdad? Entonces, recuerden, todas estas actividades ustedes ya pueden irlas trabajando y todas la fecha tope de entrega es hasta el día del examen, ¿verdad? Ese es hasta el día del examen. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra duda, estimados, algo que de repente se me pudo haber quedado o alguna otra cosa que de repente quieran saber antes de cerrar. Nos queda todavía un minuto. Yo tengo una pregunta, pero más que todo es curiosidad, abogado, no es de lo que está diciendo. Y Dígame, es que pues, me da curiosidad el saber si existe una aplicación informática que pues usted como abogado emplee para, no sé, para ejercer el derecho. para ejercer el derecho. Una aplicación informática que, no sé, le reduzca la búsqueda al momento de buscar en documentos casos anteriores que se relacionen con el que tenga en ese momento o algo así. Fíjese que le puedo comentar algo, Kelvin. Sí las hay, pero para el derecho anglosajón. ¿Ok? Pero hay una gran diferencia, hay un abismo entre lo que es el derecho anglosajón. O sea, el derecho anglosajón, recuerden que es el derecho que se aplica, por ejemplo, en los Estados Unidos. En el caso nuestro, tenemos una gran diferencia, porque recuerde que en nuestro país, en cuestiones de derecho informático, estamos en pañales. Bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes se va a dar cuenta que la mayor parte de cosas han surgido en este periodo. ¿Se acuerdan lo de la firma electrónica? No se utilizaba antes, pero ahora existen los contratos electrónicos. Y muchas veces no los utilizábamos como lo estamos usando en este momento. Porque claro, la necesidad apremia, ¿verdad? Entonces, sí hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, en esas grandes universidades, por ejemplo, como en Harvard, en Princeton, ahí utilizan repositorios documentales de casos
específicos. Recuerden que allá, ¿cómo se hace derecho? Se hace resolviendo y viendo otros casos que son muy similares a los casos que usted lleva. Y de esa manera, el abogado le da respuesta a lo que es el problema en sí. Aquí la gran diferencia es que recuerden que se basa en el derecho escrito, ¿verdad? Entonces, no se data de cuestiones prácticas ya puestas, por decir así, de tal manera. Se basa más que todo en derecho escrito. Nosotros tenemos repositorios documentales, Kelvin. Pero el otro gran problema ya mismo que tenemos también es que recuerden que hay muy poca literatura creada por hondureños en el ámbito del derecho. Sí hay literatura, pero muchos no están, por ejemplo, vaya, yo sé que de repente muchos de ustedes les gustaría tener en PDF, vaya, el libro de Porrúa Pérez, por ejemplo. Y está, que es el de Introducción al Estudio del Derecho. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de esos textos no están digitalizados, perdón, ¿verdad? Entonces, sí hay aplicativos. Ahí vamos a ver algunos, ¿verdad, Kelvin? Que de repente les va a ayudar, por ejemplo, en la parte de investigación, cómo se utilizan los repositorios documentales, de qué les sirve, de qué manera se llevan a cabo, y de cierta manera ustedes se van a dar cuenta, vaya, en biblioteca virtual de universidad, si alguno de ustedes ha recibido los cursos de biblioteca virtual, ustedes se van a percatar que ahí hay una gran cantidad de documentos que les sirve para sus investigaciones. Lo que pasa es que muy pocos los utilizamos, ¿verdad? Ahí más adelante vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, ya son las 5:03. No sé si hay alguna otra duda. ¿Estamos bien? Seis. ¿Cómo dice? La 6. ¿Qué le pasa? El cafecito le falta. Perdón, es que mucho me quemé en Semana Santa. No son bromas, no salí. La verdad, aquí pasamos más que todo en recogimiento espiritual. Son las 6:03. Gracias por el correctivo, ¿verdad? Buenas tardes, abogado. Muchas gracias. Está bien, abogado. Vaya, pues. Hasta el miércoles, abogado. Nos vemos el Buenas miércoles. tardes, Cuídense abogado. mucho, ¿verdad? Y bendecida tarde. Bye.